vamos a sumergirnos en algo un poco distinto. No tenemos un estudio académico ni un ensayo. No, para nada. Lo que tenemos es una fuente mucho más cruda, más visceral, diría yo. Sí. Es un mensaje muy corto, casi un fragmento de texto que alguien podría haber pegado en un muro digital. Pero, está cargado con la urgencia de una sirena de advertencia. Y eso, fíjate, es lo que lo hace tan interesante. A menudo estas fuentes anónimas, que parecen sacadas de un foro o de, no sé, una caja de comentarios, Ajá. nos dicen más sobre el impacto humano de un conflicto que un análisis formal. No tienen filtro editorial, es una voz directa, y en esa brevedad se concentra una carga emocional enorme. Exacto. Nuestra misión hoy es desentrañar la anatomía de esta advertencia. ¿Qué nos dice este puñado de frases sobre la dinámica de un grupo, sobre la fragilidad de los lazos familiares y, sobre todo, sobre el poder del lenguaje? Es que es un microcosmos fascinante. En apenas unas líneas, el autor despliega una estrategia retórica completa. ¿A qué te refieres? Pues mira, hay una tesis, hay evidencia, digamos testimonial, hay un vocabulario específico y hay una llamada a la acción. Es un caso de estudio perfecto sobre cómo se comunica un peligro desde una perspectiva muy, muy personal. Pues empecemos por el principio, porque el autor no se anda con rodeos, ¿eh? Para nada. La primera frase es una declaración de intenciones, y en mayúsculas. Cito, amiga, no dejes entrar tu vida a la secta LLDM. Uf, La palabra que salta inmediatamente es secta. Para mí, eso lo cambia todo. No es una crítica, es una alarma de incendio. totalmente. Desde esa palabra ya no hay neutralidad posible. Ninguna. Es que esa es precisamente la intención. Es una técnica de comunicación que se conoce como encuadre o framing. El autor no intenta construir un argumento ladrillo por ladrillo. ¿Qué es lo que hace entonces? Lo que hace es entregarle al lector un marco, una lente, a través de la cual debe interpretar todo lo que viene después. Al usar la palabra secta, activa en nuestra mente toda una biblioteca de conceptos que ya tenemos. Control, aislamiento, peligro. Manipulación. Es un atajo potentísimo para establecer lo que está en juego, ¿no? Exacto. Pero me pregunto si no es también una jugada arriesgada. Porque si la persona que lee no comparte esa visión, o si desconfía de las generalizaciones, pues podría desconectar de inmediato. Esa es exactamente la disyuntiva de una apertura tan polarizante, ¿sí? Este mensaje probablemente no está dirigido a convencer a los fieles, a los devotos. ¿A quién entonces? Su audiencia objetivo parece ser otra. La gente que está, digamos, en la periferia, los que sienten una primera duda, o los familiares preocupados que buscan información. Para ellos, la palabra secta no es una ofensa, es una validación de sus miedos. Ah, claro. Por eso es el cimiento de toda la advertencia. No es una descripción, es un diagnóstico. Un diagnóstico que inmediatamente lleva un pronóstico, y uno devastador. Uf, sí. Porque justo después de lanzar esa etiqueta, el texto describe la consecuencia principal. Este es el corazón del argumento. Cuando alguien de tu familia deje de creer en líder de ellos, la fam lo va a aborrecer. Y otra vez las mayúsculas para enfatizar. Sí, Y aquí la advertencia pasa de lo social a lo íntimamente personal. El conflicto ya no es con un grupo abstracto, es con tu propia familia. es que la elección del verbo aborrecer es brutal. No habla de desacuerdo, de distancia o de tristeza. Habla de odio. Un odio visceral, un rechazo absoluto. Sugiere la anulación completa del vínculo afectivo, que se supone que es el más incondicional de todos. Lo que describe es una lealtad que desplaza a la sangre. Exacto. Describe un sistema donde la lealtad al líder del grupo se convierte en la condición para mantener el amor familiar. Si esa lealtad se rompe, el amor se retira. ¡Qué fuerte! Esto apunta a un mecanismo de control social muy efectivo que se conoce como ostracismo o shunning. Consiste en castigar la disidencia con el aislamiento total. Es una de las armas psicológicas más poderosas que existen, porque ataca nuestra necesidad humana más básica, la de pertenecer. Y es especialmente cruel cuando quienes lo ejecutan son tus padres, tus hermanos, tus hijos. Claro. La fuente lo presenta como una ley de hierro, una consecuencia inevitable. La fam lo va a aborrecer. No podría aborrecerlo, sino lo va a aborrecer. Y para que esto no suene a una simple exageración o a un caso aislado,
El autor añade la frase que lo ancla en una realidad supuestamente compartida. ¿Cuál? La de hoy miles que estamos fuera lo vivimos. Esa pequeña cláusula lo cambia todo. A ver, explícame eso. ¿En qué sentido? ¿Pasa de ser un yo acuso a un nosotros testificamos? ¿Algo así? Precisamente. La palabra miles es la clave. No dice yo lo viví, ni algunos lo hemos vivido. Al decir miles, transforma una experiencia personal en un fenómeno estadístico, en un patrón sistemático. Le da una escala que busca aplastar cualquier duda. Exacto. Es un intento de decir, mi dolor no es único, es la norma para quienes se van. Somos una diáspora de rechazados. Es como si el testimonio individual se convirtiera en una especie de dato colectivo, ¿no? Sí, una estadística emocional. No tienes que creerme a mí. Créenos a los miles que hemos pasado por esto. Y ese es el núcleo de la amenaza. El precio más alto que, según este texto, se paga por la libertad de conciencia no es la exclusión de un grupo, sino la pérdida del afecto de tu propia familia. Y para que entendamos cómo se materializa ese aborrecimiento, el texto nos da ejemplos del armamento verbal que se utiliza. Sí, y aquí es donde la discusión se vuelve increíblemente gráfica, como decías. El autor dice, nos llaman apóstatas vomitados, bastardos sin gloria. Son términos de una violencia simbólica tremenda. Muchísimo. Analicemos el primero. Apóstatas vomitados. O sea, la palabra apóstata ya tiene un peso religioso muy fuerte. Es uno de los peores estigmas en un sistema de creencias cerrado. Un apóstata no es alguien que duda, es un traidor a la verdad revelada. Pero como bien dices, el autor no se queda ahí. No, Le añade el adjetivo vomitados. Y esa imagen es de una crudeza brutal. totalmente. Vomitado no es solo que te echen, sugiere una expulsión con náuseas, con asco. Claro. Que el propio cuerpo colectivo te rechaza como si fueras un veneno, algo que lo contamina y que debe ser purgado para que el resto pueda seguir sano. Es deshumanizante a un nivel muy, muy profundo. Convierte a la persona en un desecho biológico. El acto de irse no se presenta como una decisión personal, soberana, sino como una expulsión involuntaria y asquerosa. ¿Y eso qué función cumple? Una doble función. Para los que están dentro, justifica el no tener contacto. O sea, ¿quién querría acercarse a un vómito? Y para la persona que se ha ido, busca internalizar esa imagen de sí misma como algo sucio, tóxico, indeseable. Ataca directamente la autoestima. Es un mecanismo de control muy perverso. Y luego está la segunda etiqueta, bastardo sin gloria. Sí, Si la primera ataca el acto de irse, esta parece atacar la identidad misma de la persona, ¿no? exacto. La palabra bastardo históricamente implica ilegitimidad. Significa no tener un origen reconocido, no pertenecer por derecho, ser un extraño. Te están diciendo que no eres nadie. Correcto. Al usar este término se le está diciendo a la persona, fuera de este grupo, tu identidad no es válida, tu existencia carece de legitimidad. Y el sin gloria remata esa idea. Es como decir que cualquier valor, propósito o reconocimiento que tuvieras solo existía dentro del grupo. Fuera de él, no te queda nada. Se le arrebata no solo su comunidad, sino también su propósito y su honor. La gloria solo es accesible para los que permanecen dentro. Por tanto, estas frases no son simples insultos, son, bueno, lo que algunos analistas llaman clichés que terminan el pensamiento. Clichés que terminan el pensamiento. ¿Cómo funcionan? Al etiquetar a alguien como apóstata vomitado, se cierra cualquier posibilidad de debate. No se puede discutir con un vómito. No hay necesidad de entender sus razones, sus dudas, su dolor, La etiqueta lo resume todo. y justifica el rechazo total. Es un lenguaje diseñado para construir muros, para hacer que la empatía sea imposible y la comunicación, pues, innecesaria. Un muro construido con palabras. ¡Qué idea tan potente! Es un arma de control social muy sofisticada. Y después de describir todo esto, la etiqueta, la amenaza familiar, este lenguaje, el mensaje da un giro final que, la verdad, me pareció muy inteligente. Así, no termina con una súplica, ¿No? Termina con un desafío. con una invitación a la acción de hecho. Es un movimiento retórico muy astuto. Sí, cito la última parte. Solo métete a las redes y páginas de ellos y verás que lo que publicó es verdad.
Esto es fascinante, porque después de un texto tan emocional uno esperaría un «créeme, por favor». Pero hace justo lo contrario. Exacto. Al invitar a la verificación, el autor proyecta una confianza inmensa en sus afirmaciones. Es como si dijera, no confíes en mi dolor, confía en tus propios ojos. La evidencia es pública y está al alcance de tu mano. Y eso eleva su credibilidad de manera exponencial, ¿no? Totalmente. Pasa de ser una víctima que narra su experiencia a ser un guía, que te indica dónde encontrar la verdad por ti mismo. Y lo que sugiere es aún más potente. Que estas actitudes y este lenguaje no son un secreto vergonzoso, sino Que que... forman parte de la cultura pública y aceptada del grupo. Exactamente. Que es tan normal que lo exhiben en sus propias plataformas. Es una forma de decir, ellos mismos te darán la prueba que necesitas. Es una especie de jiu-jitsu informativo. Usan la fuerza del oponente en su contra. Y convierte al lector, que hasta ese momento era un espectador pasivo, en un participante activo. Le da una tarea, una misión. Ve y comprueba. Pone la responsabilidad de la conclusión en manos de quien lee. Es una estrategia muy efectiva, porque si el lector sigue la instrucción y encuentra lo que el autor sugiere, la conclusión se sentirá como un descubrimiento propio, no como una idea impuesta. Y el mensaje final es de una simplicidad aplastante. Huye de Ilem. Es la única conclusión lógica que se desprende de todo. Sin duda. Bien, entonces, recapitulando. Este mensaje, que cabe en un post-it, construye una advertencia increíblemente densa. Primero, Primero, establece un marco de peligro inmediato con la etiqueta de secta, que activa todas las alarmas. segundo, aterriza ese peligro en la amenaza más dolorosa que se puede concebir, el odio y el rechazo de la propia familia. Y lo presenta como una consecuencia sistemática que afecta a miles, no a unos pocos. Tercero, ilustra ese odio con un lenguaje específico y deshumanizante. Apostatas vomitados, bastardos sin gloria. Términos que funcionan como una herramienta de control para anular la identidad de quienes se van. Y finalmente, en un movimiento brillante, no pide fe ciega, sino que desafía al lector a verificarlo todo en las propias fuentes del grupo. Otorgándole así una credibilidad inmensa a su testimonio. Si conectamos esto con una idea más amplia, lo que tenemos aquí es una radiografía de cómo se narra la experiencia de la exclusión. Y cómo la identidad de un grupo no solo se define por lo que cree internamente, sino por cómo traza sus fronteras. Y sobre todo, por cómo trata a quienes deciden cruzar esa frontera, para salir. En el caso que describe la fuente, esa frontera no es una línea punteada, es un muro electrificado. Y el lenguaje que hemos analizado es la corriente eléctrica que recorre ese muro. Con una doble función. Sí, disuadir a los de adentro de intentar escapar por miedo a la descarga, y justificar el desprecio hacia los que ya están afuera presentándolos como algo menos que humanos. O sea, el lenguaje no solo describe la exclusión, la ejecuta. Omitado, se le está expulsando simbólica, social y emocionalmente del cuerpo colectivo. El lenguaje se convierte en la muralla. Para terminar, me parece interesante notar que todo el foco del texto está en las consecuencias de abandonar el grupo. Sí, describe con detalle el trauma de la salida. Y eso nos deja con una pregunta que va mucho más allá de este mensaje en particular. Una pregunta aplicable a cualquier tipo de comunidad, me imagino. Exacto. ¿Qué define más profundamente el carácter de una comunidad, sea esta familiar, religiosa, ideológica o incluso laboral? ¿La manera en que acoge, celebra e integra a quienes llegan, o la manera en que se comporta con aquellos que, por la razón que sea, eligen libremente marcharse?